Por favor, repitan conmigo: me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. A la enseñanza de hoy le puse estrategia militar y me hizo mucha gracia porque lo puse en mi estado de WhatsApp y no lo había terminado de poner cuando un colega del hospital me manda: Mike, ¿qué es eso? Y yo: no, tranquilo, es una enseñanza de la Biblia. Ah, bueno. Bueno, no sabía que era un asunto de estrategia militar. Bueno, la enseñanza le he puesto estrategia militar porque vamos a ver un evento que ocurre aquí en Refidim, donde nos quedamos la semana pasada. Y es la primera batalla que el pueblo de Israel tiene que enfrentar. Lo importante es de esta batalla aprender de ella cuál es la estrategia para enfrentar nuestras batallas hoy. Porque esta batalla que se desarrolla en el desierto, en Refidim, es un paralelismo a nuestras batallas el día de hoy. Y vamos a aprender con esta estrategia militar cómo debemos de enfrentar nuestras batallas cotidianas o nuestros grandes problemas o nuestros grandes gigantes. Así que recuerdan ustedes, a mí siempre me gusta hacer una recapitulación tipo Netflix, y recuerdan que la vez pasada hablamos de que el pueblo de Israel había llegado vagando por el desierto a Refidim, que el pueblo reclamó contra Dios y contra Moisés porque no tenían agua, y viene el evento en donde Moisés golpea la roca y brota el agua, y eso lo explicamos profundamente la vez pasada, qué significó eso y qué significa el agua que salió de la roca y qué significó ese evento para el pueblo de Israel y para nosotros hoy. Pero el pueblo está en Refidim. Esto que viene está ocurriendo en el mismo lugar. ¿Okay? Esto no nos hemos desplazado. Acuérdense que el pueblo de Israel va camino al monte Horeb, o sea, va camino al Sinaí a recibir la ley, y ha pasado por varias experiencias de poder de Dios, y ahora llegan y se empiezan a enfrentar con la primera batalla que tienen que llevar adelante el pueblo de Israel. Y esto ocurre en Éxodo 17, los versículos 8 al 16, que son los que vamos a estudiar hoy. Vamos a leer todo el texto y después lo vamos a ir disecando, los versículos, para ir entendiendo qué es lo que está el texto queriendo enseñarnos el día de hoy. Así que vamos a leer el texto completo, estos 8 versículos. Y empieza diciendo: mientras el pueblo de Israel aún se encontraba en Refidim, los guerreros de Amalec lo atacaron. Así que Moisés le ordenó a Josué: escoge a algunos hombres para salir a pelear contra el ejército de Amalec. Mañana yo estaré en la cima de la colina sosteniendo la vara de Dios en mi mano. Josué hizo lo que Moisés le ordenó y peleó contra el ejército de Amalec. Entre tanto, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de una colina cercana. Mientras Moisés sostenía en alto la vara en su mano, los israelitas vencían, pero cuando él bajaba la mano, dominaban los amalecitas. Pronto se le cansaron los brazos a Moisés y ya no podía sostenerlas en alto. Entonces los bajó y les están dando por la madre, así no dice, pero les estaban ganando los israelitas. Así que Aarón y Hur le pusieron una piedra a Moisés para que se sentara. Luego se pararon a cada lado de Moisés y le sostuvieron las manos en alto. Así sus manos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. Todo el día se llevó Moisés con las manos arriba y Josué volando machete abajo. Como resultado, Josué aplastó al ejército de Amalec en la batalla. Después de la victoria, el Señor dio a Moisés las siguientes instrucciones: escribe esto en un rollo para que sea un recuerdo perpetuo y léelo en voz alta a Josué. Yo borraré por completo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Entonces Moisés se edificó un altar en ese lugar y lo llamó Yahvé Nisi, que significa el Señor es mi estandarte. Dijo: por cuanto han levantado su puño contra el trono del Señor, ahora el Señor estará en guerra con Amalec de generación en generación.
Veamos cómo inicia el texto. Vamos al primer versículo. Mientras el pueblo de Israel aún se encontraba en Refidim, los guerreros de Amalec lo atacaron. ¿Quiénes eran los amalecitas? Los amalecitas eran un pueblo nómada del desierto que descendían de Amalec, por eso se llaman amalecitas. Y Amalec era el nieto de Esaú. Por una licuadora 2 de 3 velocidades, ¿quién era Esaú? El hermano de Jacob. Es decir, que después se le cambió el nombre por Israel. ¿Y ustedes se acuerdan la bronca que hubo entre Esaú y Jacob cuando nacieron? Sí, eran gemelos. Y nació Jacob agarrándole la pata así a Esaú. ¿Sí? Resulta que la hostilidad entre Jacob y Esaú inicia prácticamente en el Génesis, cuando Jacob le logra quitar la primogenitura a Esaú. Esaú nació primero y venía Jacob detrás. Entonces el primero que nacía era el primogénito, y en aquel tiempo el primogénito tenía una serie de privilegios con respecto a sus hermanos. Era el que tenía la herencia, básicamente era el que iba a recibir la bendición de su padre. O sea, ser el primogénito tenía un montón de beneficios en esa cultura y en esa sociedad. Y resulta que Jacob también el nombre es el engañador, porque era medio fraudulento, aprovechándose de la habilidad del hambre que tenía Esaú, le hizo cambiar la primogenitura a Esaú por un plato de lentejas. Y no solamente eso, sino que en contubernio con su madre, engañaron al pobre Isaac, que ya estaba viejititico y no veía nada y ya se iba a morir, y iba a darle la bendición a su hijo primogénito, que debía haber sido Esaú. Y entonces Jacob, en contubernio con su madre, engañan a Esaú y la bendición se la dan a Jacob y no a Esaú. Cuando Esaú se da cuenta de ese enredo, esto es una novela mexicana, pero bueno, cuando Esaú se da cuenta de eso, se arma la bronca entre Jacob y Esaú, y esa bronca llega hasta la época de los reyes, hasta David. Entonces, Amalec era nieto de Esaú. O sea, esa bronca era de generación en generación. Y era un pueblo nómada del desierto que pues atacó al pueblo de Israel en Refidim. Pero vean ustedes la razón de ese odio de Esaú a Jacob. Si ustedes ponen atención a cuál fue la bendición que Isaac le dio a Jacob en lugar de Esaú, entenderemos la bronca que está pasando aquí. La bendición que le dio Isaac a Jacob en lugar de Esaú, porque fue engañado, dice lo siguiente. Eso es Génesis 27. Vean qué lindo, y quiero que ustedes se imaginen, ustedes como padres, los que son padres aquí, bendiciendo de esta manera a sus hijos. Es que esto es hermoso. En el lecho de muerte, Isaac le dice a Jacob, pensando que era Esaú, del rocío de los cielos y la riqueza de la tierra, que Dios te conceda siempre abundantes cosechas de grano y vino nuevo en cantidad. Que muchas naciones sean tus servidoras y se inclinen ante ti. Que seas el amo de tus hermanos y que los hijos de tu madre se inclinen ante ti. Y todos los que te maldigan serán malditos, y todos los que te bendigan serán bendecidos. Los descendientes de Esaú, donde está Amalec como nieto, atacan a los israelitas que eran descendientes de Jacob, cumpliendo esta bendición en el versículo 29. Que muchas naciones sean tus servidoras y se inclinen ante ti. Que seas el amo de tus hermanos y que los hijos de tu madre se inclinen ante ti. Esa bendición era para Esaú y Jacob se la robó, olímpicamente se la robó. Ahora, la forma en cómo ocurre esta batalla, aquí en Éxodo no es muy extensa la descripción de cómo fue el pleito, pero en Deuteronomio sí.
Moisés escribe en Deuteronomio en detalle cómo fue esta batalla. Y vean cómo lo describe Deuteronomio 25, 17, 18. Nunca te olvides de lo que los amalecitas te hicieron cuando salías de Egipto. Es el episodio que estamos estudiando hoy. Te atacaron cuando estabas cansado y agotado e hirieron de muerte a los más débiles que se habían quedado atrás. No tuvieron temor de Dios. Veamos que este fue un ataque cobarde. No fue un ataque de frente. Los amalecitas se fueron por la retaguardia y atacaron a los que estaban cansados, agotados y se habían quedado atrás. Esta guerra representa para nosotros hoy nuestra guerra espiritual contra el pecado. Los amalecitas representan el mal. Y esta guerra nosotros la podemos representar en nuestra cotidianidad, en nuestra guerra con el pecado. El mal que nos acecha constantemente nos obliga a tener alguna estrategia militar para salir victoriosos de esta batalla. Así como esta batalla fue una batalla real de carne y sangre, Pablo nos dice más adelante que nuestra guerra hoy no es contra carne y sangre, sino es una guerra espiritual, pero funciona igual. Funciona igual. Vean, en una guerra, y yo no sé mucho de guerras, pero algo uno puede entender que en una guerra es muy importante que usted conozca a su enemigo, que usted conozca cuál es el poderío que tiene, cuáles son las estrategias de ataque que tiene, cuáles las municiones que tiene, cómo ataca, cómo son, pero también hay que conocer cuáles son sus artimañas. Y nuestro enemigo, el diablo, siempre tiene las mismas artimañas una y otra vez para atacarnos a nosotros. El enemigo, al igual que los amalecitas, siempre te va a atacar por tu parte más débil. ¿Cuál es tu pata coja? Usted tiene que identificar cuál es su pata coja. No sé si será un problema de sexual, o un problema económico, o un problema de adicciones, o un problema. ¿Cuál es tu pata coja? Porque créame que el enemigo, si lo va a atacar por ahí. Por eso es muy importante que usted sepa reconocer cuál es su debilidad. Todos tenemos debilidades. Y ese es blanco para el enemigo. El enemigo te va a atacar por ahí sin que te des cuenta. Porque el enemigo ataca por detrás. No viene de frente. Satanás no te va a salir de frente con un carro de batalla y con cachos echando azufre. No. El enemigo es silente. Es una artimaña sutil y te empieza a atacar espiritualmente tu vida por la parte más débil que usted tenga. Si usted es medio faldero, créame que por ahí le va a salir. Yo tenía un compañero que me decía, es que no puede ser. Perrititico, pero perrititico. Me decía, es que no puede ser, estoy tratando de portarme bien y es cuando más me salen. Pero no te estás dando cuenta que eso es tu pata coja. O sea, no te estás dando cuenta que el enemigo te va a querer destruir tu familia y querer destruirte a vos, porque esa es tu debilidad. Por supuesto que te van a salir más cuando más estés tratando de no hacerlo. O si usted tiene problemas de mentir, por ejemplo, te van a salir oportunidades para que mientas. ¿Por qué? Porque el enemigo te va a atacar por la parte débil. Él no te va a atacar por tus fortalezas. Si usted no tiene ningún problema con faldas ni nada, le podrán salir 300 mujeres puestas enfrente que usted no las va a volver a ver. Pero si usted es medio cojito en eso, ahí te vas con todo. Tenemos que averiguar y tenemos que ser muy sinceros con nosotros mismos de saber cuál es tu pata coja, porque por ahí te va a atacar el enemigo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué los amalecitas atacaron a los israelitas? Bueno, en esta parte, muy probablemente algunos exégetas, estudiosos de la Biblia, han planteado la posibilidad de que como eran nómadas del desierto, ellos protegían las fuentes de agua, que era lo que los mantenía con vida. Y que muy probablemente
estos amalecitas atacaron al pueblo de Israel para que no utilizaran las fuentes de agua. Y acuérdense qué es lo que acababa de pasar en Refidim. ¿Se acuerdan? Que Moisés, por orden del Señor, golpeó la roca y el desierto se convirtió en ríos. Era una fuente inagotable de agua que salía. Pues muy probablemente los amalecitas atacaron a los israelitas para quitarles el agua. Nada raro sería. Y la otra posibilidad es que hayan atacado a los israelitas por los bienes que los israelitas tenían. Acuérdense que cuando Israel salió del pueblo de Egipto salió forrado. O sea, los egipcios, con tal de que jalaran, les dieron de todo. Las armas, joyas, las mujeres. O sea, los israelitas venían forrados de Egipto y probablemente esta fue otra razón. Hay otros exegetas que dicen que muy probablemente las dos razones contribuyeron a que fueran atacados por los amalecitas. Eso mismo ocurre hoy. El enemigo viene a destruirte y a robarte las bendiciones que Dios te ha dado. Viene a robarte el agua que salió de la roca, que es Jesucristo. Viene a robarte los bienes que Dios te ha dado, que son los bienes que Dios le dio al pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Dios no sacó a su pueblo con hambre, ni sacó a su pueblo sin posibilidad de defensa. Dios hizo que los egipcios le dieran al pueblo de Israel cuando se iban un montón de bienes, un montón de armas, un montón de cosas, para que el pueblo de Israel pudiera salir de Egipto dignamente, con la cabeza en alto. Dios te ha dado lo mismo. Y el enemigo lo que quiere es quitarte las bendiciones que Dios te ha dado. Es exactamente lo mismo que los amalecitas. El enemigo viene a robar, matar y destruir, como dice Juan 10:10. El propósito del ladrón es robar, matar y destruir, dijo Jesús. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Cuidado con los ataques del enemigo, porque te va a destruir. Y te va a atacar por tu parte más débil, con la finalidad de robarte la bendición de Dios. Por ahí se destruyen familias, por ahí se destruyen amigos, familiares, parejas, compañías. Se puede destruir por ahí. Pedro lo dijo muy bien. En Pedro 5:8 Pedro dijo, estén alertas. ¿Qué significa estar alertas? Estar pendientes. ¿Pendientes de qué? De que en cualquier momento su gran enemigo, el diablo, porque anda suelto al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Mire, nosotros vivimos en una guerra espiritual. Ahorita vamos a leer un texto de eso. Nosotros vivimos en una guerra espiritual. Nosotros como hijos de Dios somos blanco del enemigo. El enemigo no va a guerrear contra alguien que esté de su lado. Si usted camina por la vida muy tranquilo, sin enfrentar dificultades, preocúpese porque a lo mejor quien va con usted es el enemigo. Pero si usted encuentra dificultades, resistencia, situaciones duras, etcétera, dele gracias a Dios porque le está jalando la cola al diablo. Pero Jesús va con usted. El enemigo, Satanás, intenta destruir tu vida, intenta robarte las bendiciones de Dios, quitarte la esperanza, quitarte tu identidad como hijo de Dios, dejarte sin nada. Y no solo espiritualmente, materialmente también. Materialmente también. ¿Quién es tu amalecita hoy? El amalecita hoy es tu enemigo, es el diablo. Es aquel que está asediando y atacando al pueblo de Dios que somos nosotros. Ese es el enemigo. Nosotros vivimos acá muy pendientes de lo que nuestros sentidos nos permiten reconocer. Ahora que vemos la guerra de Ucrania, pues sabe muy bien cómo es la cosa, dónde están los rusos, dónde están los ucranianos, etcétera. Pero nuestra guerra como hijos de Dios es igual de cruenta, solo que no es visible, es en el mundo espiritual. Pero tiene consecuencias en el mundo material. Yo he visto con estos ojitos parejas destruidas, matrimonios deshechos por infidelidad,
he visto personas enfermas como consecuencia de un ataque del enemigo. O sea, he visto cosas graves en las personas porque son ataques espirituales que tienen una repercusión en la vida natural, porque las tienen. Nuestra guerra actual no es contra sangre ni carne, sino como lo dice Pablo en su carta a Efesios, Efesios 6:12. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Hay que tener un balance correcto aquí. No todo es el diablo. Dice, hay un cuento que iba entrando una persona a la iglesia y se encuentra a Satanás llorando en la puerta. ¿Qué te pasa, Sata? Es que allá adentro todos me echan la culpa de todo lo que les pasa. Eso es cierto. Hay gente que evade su responsabilidad echándole la culpa a Satanás. Y no todo huele a azufre. Hay cosas que son nuestra responsabilidad. Este amigo mío, que le digo que es como un poquito promiscuo, por no decirle perro, es médico, y no les voy a decir nada más, pero salió un artículo médico en una revista médica que decía que las personas que tenían bajos niveles de oxitocina tenían mayor tendencia a ser promiscuos. O sea, la oxitocina es una hormona que se produce a nivel cerebral, que es la que tiene que ver con la generación de contracciones durante la labor de parto, pero también tiene que ver con mucho de la parte emocional, de sensación de bienestar. Y entonces dicen, el estudio decía que se habían estudiado un grupo de personas que tenían problemas de promiscuidad y que el factor común que encontraron era que el nivel de oxitocina era bajo. Y me sale con el artículo y dice, ve, mae, no, yo no soy perro, es que soy enfermito. Eso es que a veces tenemos que tener un equilibrio saludable en esto. No todo es el diablo, no todo es azufre, pero nosotros tenemos sí nuestra propia cuota de responsabilidad. Y le abrimos la puerta al enemigo. Ese es el problema. Que si nosotros no reconocemos nuestra pata coja y le abrimos nuestras puertas de entrada de par en par al enemigo, el enemigo va a entrar y hacer fiesta. Y hacer fiesta. El enemigo no es omnisciente como Dios. Dios sabe lo que usted piensa antes de que usted lo piense. El enemigo no es omnisciente, pero es muy observador. El enemigo ve una persona como que yo me pare aquí y empiece a ver esta pared y donde encuentro una grieta, aquí me meto. Así hace el enemigo. No es omnisciente, pero es muy curioso y muy observador. Y te va a atacar por tu grieta. Te va a atacar por tu grieta. Así que conozcamos cuál es la estrategia que nosotros tenemos para enfrentar esto. Porque fue la misma que le dio Dios a Moisés en Refidim. Vean, Éxodo 17:9. Así que Moisés le ordenó a Josué, escoge a algunos hombres para salir a pelear contra el ejército de Amalek. Mañana yo estaré en la cima de la colina sosteniendo la vara de Dios en mi mano. Esta es la primera vez en la Biblia en que el nombre de Josué aparece en un relato bíblico. Pero Josué venía con Moisés desde que salieron de Egipto. Pero hasta ahora, la primera vez que aparece el nombre de Josué. Josué era un jovencito en ese momento. Y Moisés lo condecora como el general de batalla del pueblo de Israel cuando Israel no sabía pelear. Acuérdense ustedes que el pueblo de Israel era un pueblo de esclavos. Hace un mes y medio venían saliendo de Egipto. Nunca habían echado ni un pleito entre ellos, yo creo. Y venían con armas, sí, pero no eran armas egipcias, no eran armas israelitas. Y Josué encabeza el comando militar de defensa del pueblo de Israel cuando se vieron atacados por los amalecitas. Yo siendo Josué, vuelvo a ver mi ejército
y veo un montón de esclavos con sed y hambre que nunca en su vida han agarrado una espada, y vuelvo a ver el ejército que viene, un montón de amalecitas adiestrados en guerra, y ya sonamos, ¿cierto o no? Pero dice la palabra que Josué salió a pelear, y salió a pelear en serio. ¿Qué le dio la confianza para que Josué saliera a pelear? No fue su ejército, era un montón de esclavos que no sabían pelear. No fueron sus armas, es que ni siquiera eran propias, eran egipcias. ¿Qué fue lo que hizo que Josué se llenara de valor y dice, estos amalecitas me los echo y vamos para adelante? Lo que sigue. Mañana yo estaré en la cima de la colina sosteniendo la vara de Dios en mi mano, le dijo Moisés. Esa vara de Dios, Josué la había visto volver sangre el río Nilo. Esa vara de Dios, Josué la había visto abrir el mar rojo para pasar en seco. Esa vara de Dios, Josué la había visto cuando le arrió la roca y salió agua. La vara de Dios fue lo que le dio confianza a Josué, porque dice, si la vara de Dios está conmigo, a mí esos amalecitas no me importan y voy a darme a mecos con ellos. Así que Josué había sido testigo de lo que esa vara significaba. Era la autoridad de Dios, era el respaldo de Dios. Ya Josué ha visto esa vara en acción en las manos de Moisés. Así que aquí tenemos la primera estrategia militar. Confíe en el poder de Dios en su vida. No confíe en sus fuerzas. Toda guerra espiritual que usted tenga que superar, y no solamente espiritual, carnal, superar una adicción, superar un pecado, superar enfermedades, superar separaciones. Si usted confía en sus propias fuerzas, usted no sale a pelear. Porque probablemente el enemigo que usted tenga enfrente, usted lo vea mucho más grande que usted. No va a salir a pelear. Usted va a salir a pelear cuando sabe que el respaldo de Dios está con usted. Cuando usted ve la vara del Señor en alto, y entonces su confianza no está en usted, su confianza está en Dios. Y hoy para nosotros es exactamente lo mismo. ¿Ustedes se acuerdan lo que pasó? Si hemos seguido este estudio de Éxodo, en Éxodo 14, cuando el pueblo de Israel estaba rodeado, por enfrente tenían el Mar Rojo, por detrás venía todo el faraón y todos los carros y los maes estaban en una situación desesperada, no había para dónde huir. Ya iban a ser aniquilados por el ejército del faraón. ¿Se acuerdan? Que estaban en Migdol, en aquella explanada, y venían los carros del faraón atrás para volárselos a todos y por delante tienen un mar infranqueable y ahora ¿qué hacemos? ¿Ustedes se acuerdan lo que les dijo Dios al pueblo de Israel en ese momento? Si no se acuerdan, se los voy a leer, está en Éxodo 14. Pero Moisés les dijo, no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. Luego el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. Toma tu vara, extiende tu mano sobre el mar, divide las aguas para que los israelitas puedan pasar en medio del mar pisando tierra seca. Así que primera regla militar, no confíe en sus fuerzas. Confíe en las fuerzas de Dios. Segunda regla militar en esto, no tengan miedo. No tengan miedo, porque por más grande que sea el problema que se le está viniendo a usted encima, más grande es Dios. Siempre es más grande es Dios. Y Él ha prometido estar con sus hijos. Y el sacrificio de Cristo en la cruz nos da a nosotros la seguridad del amor de Dios y que Él nos va a cuidar. No tengan miedo al enfrentar situaciones difíciles, porque no hay ninguna situación sobre la que esté por encima del poder de Dios. No hay ninguna. Pero eso no significa quedarse sin hacer nada. Si confío en Dios y no me tomo el tratamiento. Si confío en Dios y no me hago la quimioterapia. Si confío en Dios y no me opero. Si confío en Dios pero no voy al banco a ver cómo hago para resolver el problema de las tarjetas de crédito, pero confío en Dios.
Así no funciona. Decía mi abuela, a Dios rogando y con el mazo dando. El pueblo de Israel no se quedó, confiemos en el Señor, ahí vienen los amalecitas y otra vez otra nube de fuego los va a agarrar. No, Josué, vaya y agárrese a mecos, pero vaya tranquilo, con fe, sabiendo que Dios está con usted. Pero tiene que ir a pelear, tiene que ir a pelear. Eso significa que si usted tiene una pelota, no ore a Dios para que le quite la pelota, sino busque a ver quién se la puede quitar y Dios utilizará a esa persona para quitarle la pelota. Problemas bancarios. El Señor me va a hacer que yo pueda pagar las tarjetas de crédito. No, no lo va a hacer así. Lo va a hacer de otra forma. Usted va a llegar al banco, va a hablar, va a negociar, va a encontrar una persona que a Dios le toque el corazón, le van a dar un extra financiamiento, usted va a hacer las cosas y el Señor va a darte lo que necesitas. Pero hay que pelearlas. Hay que pelearlas como peleó el pueblo de Israel contra los amalecitas. Miren, noten que Dios pudo haber enviado un ejército de ángeles como el de Elías y haberle dado por la jupa a todos los amalecitas. Pero Dios no lo quiso así. Dios mandó a pelear al ejército de Israel. Dios quiere involucrar a los seres humanos en su propósito de redención. Dios mandó al ejército a pelear, a esclavos a pelear, y mientras Moisés tenía las manos arriba con la vara, el pueblo iba ganando. Bajaba las manos, se cansaba y les daban por la jupa. Pero tuvieron que pelear. Tuvieron que pelear. La palabra dice que iremos de victoria en victoria. Eso significa que vamos de guerra en guerra. Y la guerra la tenemos que pelear. Si ustedes ponen atención a los milagros de Jesús, es muy interesante esto. En todos los milagros que Jesús le hace a una persona, siempre Jesús le pide a la persona que participe en el milagro. Vean, ¿ustedes creen que Jesús necesitaba que le quitaran la piedra al sepulcro para que Lázaro lo oyera desde afuera diciéndole, Lázaro, levántate? ¿No? Pero el que la gente tuviera que levantarse y mover la piedra era un signo de fe. ¿Ustedes creen que a Bartimeo, cuando Jesús hizo barro con saliva y se la untó en los ojos y le dijo ahora sí, vaya a lavarse al estanque, y ahí iba el ciego chorreando barro, no sabe por dónde estaba el estanque, pero tuvo que ir hasta el estanque y lavarse en el estanque? ¿Era necesario que lo hiciera? No, Jesús le puede decir, ve y ya viste. Pero necesita tu participación. No porque la necesites, es porque la necesitamos nosotros. Eso demuestra nuestra confianza en Él, nuestra fe en Él, y el poder de Dios se manifiesta en los hijos que creen, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Vean, Romanos 8:37, Pablo dice, sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La vida espiritual nosotros ya la tenemos ganada, lo que pasa es que no nos damos cuenta y nos asustamos con el enemigo. Pero ya Jesús la ganó por nosotros. Pero las batallas cotidianas tenemos que vivirlas, tenemos que pelearlas, con la confianza en que Jesús ya la ganó y que en Cristo somos más que vencedores, como dice aquí. Así que cuando tengas que enfrentar tus batallas, viene la tercera regla militar. No lo haga en sus fuerzas, hágalo en las fuerzas de Dios. ¿Qué significa eso? No tome decisiones si antes no ora. No vaya a pelear sin armas, porque le van a dar por la jupa muy fácilmente. Las armas se obtienen en oración. No salga a pelear si antes no ora. ¿Qué es lo que Dios quiere que usted haga? Pídale dirección. Dice Santiago, si necesitan sabiduría, pídansela, Él se las va a dar con gusto. No salgan a pelear sus batallas cotidianas sin antes no presentárselas al Señor, para que el Señor les diga cuál es la estrategia que tienen que seguir ustedes. Él les va a aclarar el camino y les va a decir, hágalo de esta manera, hágalo de esta. Y ustedes van a ir viendo cómo las cosas van surgiendo. Pero no. Un problema y ni siquiera me acuerdo de Dios. Voy y trato de resolver mis propias fuerzas. Después termino agotado, desesperanzado, sin fuerzas,
porque lo estás haciendo en tus fuerzas. El enemigo parece muy superior a nosotros. Si nosotros intentamos ganarlo a pura fuerza nuestra, nos vamos a desesperanzar, nos vamos a desanimar, nos vamos a sentir con pánico, y ahí es donde empiezan muchas veces las personas a tener desesperanza, pánico, ansiedad, porque la están luchando en sus fuerzas. Miren, la gran victoria del pueblo de Israel contra los amalecitas se basó en tres cosas. En tres cosas: en el poder de Dios en el cielo, en la habilidad de Josué y sus guerreros en el campo de batalla, pues tuvieron que pelearla, y en la intercesión de Moisés con Aarón y Hur. Esas tres cosas hicieron que el pueblo ganara la batalla: el poder de Dios en el cielo, la intercesión de Moisés, pero la habilidad en el campo de batalla de Josué. Y esto nos lleva a la cuarta regla militar. A las batallas se va alabando al Señor. A las batallas se va alabando al Señor. Vean, Josué, Éxodo 17, 10, 11, vean lo que dice aquí. Josué hizo lo que Moisés le ordenó y peleó contra el ejército de Amalec. Entre tanto, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de una colina cercana. Mientras Moisés sostenía en alto a la vara en sus manos, los israelitas vencían, pero cuando él bajaba la mano, dominaban los amalecitas. Era una costumbre del pueblo judío adorar a Dios y orar a Dios levantando las manos. Hoy en día nosotros en alabanza levantamos las manos, pero eso es una costumbre hebrea. El pueblo hebreo oraba a Dios levantando las manos. Los sacerdotes los sacerdotes judíos guiaban la oración todo levantando las manos. Así que Moisés lo que estaba haciendo en ese momento era alabando a Dios y orando a Dios con el poder de Dios en las manos para que le diera la victoria al pueblo de Israel. Eso es lo que significa que Moisés levantaba las manos, que estaba adorando a Dios, alabando a Dios, porque así era como ellos adoraban a Dios, con las manos en alto. Es que ¿qué necesidad tenía Moisés de levantar las manos? Si hubiera agarrado la vara, que en lugar de tenerla así, hace así y señala al pueblo, perfecto, el mismo efecto. No, el levantar las manos lo que significa es que Moisés estaba orando a Dios, estaba intercediendo por el pueblo ante Dios. Así que no era el poder de Moisés, era el poder de Dios que respondía a la intercesión de Moisés. Así que Josué y su ejército debían confiar en Dios y luchar. Moisés, Aarón y Hur debían de confiar en Dios e interceder. Y Dios tenía que hacer el resto. Esa es la forma en como nosotros tenemos que enfrentar nuestras batallas. Necesitamos intercesión, necesitamos oración, necesitamos alabanza cuando tengamos que enfrentar nuestras dificultades y nuestras guerras actualmente. Hay una historia muy interesante en Crónicas. ¿Recuerdan ustedes que cuando el reino de Israel se dividió en dos, 10 tribus se fueron para el norte y establecieron el reino de Israel, 2 tribus se quedaron al sur y constituyeron el reino de Judá, de Jerusalén? 19 reyes en cada uno de los reinos en forma sucesiva. Los reinos del norte todos fueron re malos y todos hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Los del sur, habían unos buenos y otros no muy buenos, pero habían buenos. Y los reinos en el reino del sur, el cuarto rey en sucesión monárquica era Jeroboam. Y Jeroboam era un rey que la Biblia describe como un gran rey, que siempre hizo la voluntad de Dios. Era un rey que estaba en buenos términos con Dios, hizo que su pueblo volviera de nuevo a la alabanza a Dios, quitó todos los dioses falsos y todo el paganismo lo expulsó de Israel, y él tenía la bendición de Dios. Pero eso no quita que usted no tenga problemas. Usted puede tener la bendición de Dios y tiene que enfrentar problemas igual que todo el mundo. Y a Jeroboam se le vino un problemón. Hubo una coalición de ejércitos de pueblos vecinos, de Moab y otros lugares cercanos,
que se unieron para destruir Jerusalén. Y Jerusalén era nada más 2 tribus, los de Judá y los de Benjamín, y los de Benjamín eran muy poquititos. No tenían un gran ejército como podía tener el reino del norte. El reino del sur era un reino pequeño. Y hubo una coalición de ejércitos poderosos que venían a destruir a Jerusalén, y le llegó la noticia a Jeroboam. Le dice: Jeroboam, no es por ahuevarlo, pero la gente de Moab, la gente de Fir, la gente del lado pagano, todas se han unido para venir a destruir y conquistar Israel. Jeroboam agarró canillera. A cualquiera le hubiera agarrado canillera cuando le dicen que viene un ejército gigante a destruirte y a conquistarte. ¿Qué hizo Jeroboam? Jeroboam convocó a todo el pueblo frente al atrio del templo y empezaron a adorar a Dios y a alabar a Dios y pedirle a Dios su protección. Y se levanta un profeta dentro del público que estaba ahí, que es la única vez que este profeta aparece en la Biblia, porque después de ahí no sabemos ni quién es. Y vean el mensaje que le da a Jeroboam. Jeroboam, 2 Crónicas 20, 15 al 17, dijo, esa es la persona que se levantó entre el montón del pueblo que estaba ahí y dijo: escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, escuche, rey Josafat. Perdón, dije Jeroboam, es Josafat, perdón. Jeroboam, nada que ver, Josafat, perdón, me equivoqué de nombre. Josafat. Esto dice el Señor: no tengan miedo, no se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Mañana marchen contra ellos. Los encontrarán subiendo por la cuesta de Cis al extremo del valle que da al desierto de Jeruel. Sin embargo, ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Tomen sus posiciones, luego quédense quietos y observen la victoria del Señor. Él está con ustedes, pueblo de Judá y de Jerusalén. No tengan miedo ni se desalienten. Salgan mañana contra ellos, porque el Señor está con ustedes. Temprano, a la mañana siguiente, el ejército de Judá salió al desierto de Tecoa. De camino, y aquí viene la parte buena, de camino el rey Josafat se detuvo y dijo: escúchenme, habitantes de Judá y Jerusalén. Crean en el Señor su Dios y podrán permanecer firmes. Créanle a sus profetas y tendrán éxito. Después de consultar con el pueblo, el rey nombró cantores que caminaran delante del ejército cantando al Señor y alabándolo por su santo esplendor. Esto es lo que cantaban: den gracias al Señor, su fiel amor perdura para siempre. Recuerden que ellos iban a una guerra, ¿verdad? Y el ejército era muy grande, mucho más grande que ellos. Y Josafat reúne un grupo de cantores y dice: van al frente del ejército y van a ir dándole gracias a Dios. ¿De qué? De que les van a dar por la jupa, porque eran un ejército enorme. Cuando ustedes tengan que luchar contra un gigante grande, acuérdense que Dios es más grande que ese gigante. Y no vayan, si no es alabando al Señor, y verán la mano de Dios como actúa aquí. Vean lo que pasa. Y lo puse en rojo. Pasemos a la siguiente. Cuando empezaron o cuando comenzaron a cantar y a dar alabanzas, el Señor hizo que los ejércitos de Amón, de Moab y del monte de Seir comenzaran a luchar entre sí. ¿Cuándo empezaron a luchar entre ellos? Cuando el pueblo empezó a alabar a Dios. Dice clarito: cuando comenzaron a cantar y a dar alabanzas, el Señor hizo que los ejércitos de Amón, de Moab y del monte Seir comenzaran a luchar entre sí, se agarraron entre ellos. Venían a pelear contra los israelitas, empezaron los israelitas a alabar al Señor y el Señor hizo que se agarraran entre ellos. Los ejércitos de Moab y de Amón se volvieron contra sus aliados del monte Seir y mataron a todos. Eran los aliados y se mataron entre ellos. Y a cada uno de ellos, después de destruir al ejército de Seir, empezaron a atacarse entre sí, entre los de Moab y entre los de Amón. De modo que cuando el ejército de Judá llegó al puesto de observación en el desierto, no vieron más que cadáveres hasta donde alcanzaba la vista. Ni un solo enemigo había escapado con vida. ¿Cómo ocurrió eso? El pueblo salió a pelear, no se escondió, pero salió a pelear con las armas correctas. Salió a pelear y mientras iban a enfrentarse con su enemigo, iban alabando a Dios. Y Dios se encargó de que ellos se mataran entre ellos. Así
es como nosotros debemos de enfrentar nuestros retos, nuestras guerras, nuestras dificultades, nuestros diagnósticos horribles, nuestra situación desesperada. No la luche solo. Alabe al Señor en todo momento y sobre todo cuando ya la batalla se le viene encima, cuando ya te van a quitar la casa y la hipoteca se te venció, cuando te está llamando del banco desesperadamente porque tenés 3 meses y no puedes pagar, cuando las tarjetas de crédito parecen un monstruo insondable que se te viene encima. Alabe a Dios, ore, ríndase a sus pies, porque la batalla Él la va a ganar por usted, pero usted tiene que pelearla, tiene que salir a hacerle frente. ¿Cuál es el problema de no hacerle frente a las dificultades? Que si usted no las enfrenta y no las decapita en ese momento, el monstruo se va haciendo más grande cada vez. Al principio la dificultad usted puede verla que es grande, pero si usted la enfrenta y el Señor se la elimina, ya está, murió. Pero si usted le da de espalda y trata de no ver lo que está pasando, cuando lo vuelva a ver, el monstruo es más grande todavía. Cuando tengas que enfrentar tus batallas, recuerde 4 cosas. Foto ahí. Tiene que pelearlas, enfréntelas. No haga la del avestruz y meta la cabeza entre la tierra para no ver el problema, porque cuando saque la cabeza va a ver que el problema es más grande. Los problemas generalmente son como monstruos de muchas cabezas. Si usted no se vuela, la primera le saldrán 3. Si usted no mete el primer gol, le meten 4 como la liga. No, mentira, eso no es un buen ejemplo. Y después le meten 3. No evada su problema, lúchelo, pero lúchelo no en sus fuerzas, lúchelo depositando su confianza en Dios, que Él se prometió cuidarte y protegerte y darte la victoria. Para eso subió Cristo a la cruz. Las peleas se ganan de rodillas. Esa es la posición militar de ataque, de rodillas. Así se ganan las peleas. Se ganan de rodillas y se ganan alabando a Dios. En el peor momento de su vida, cuando usted esté enfrentando un diagnóstico de cáncer, cuando usted vea a su padre que está en una cama con cáncer, o su madre, o lo que sea que esté pasando, una situación económica desesperada, falta de empleo, enfermedades, tragedias, es el momento de doblar rodillas, alabar a Dios por lo que va a hacer. Y abra bien los ojos, porque el poder de Dios se manifiesta en tu debilidad. Abra bien los ojos, porque es ahí donde usted va a ver el poder de Dios. Y la otra cosa, usted haga lo que le corresponde hacer, es decir, pelee la batalla. Usted haga todo lo que usted le toque hacer, pero deje hacer a Dios lo que Él hace. Deje hacer a Dios lo que Él hace. Pero usted, en sus propias fuerzas, guiado por Dios, en alabanza y en oración, haga lo que le toque hacer, enfréntelo. Vean qué interesante lo que ocurre después de que Israel le da por la madre a los amalecitas. Dice Éxodo 17, 14. Después de la victoria, el Señor dio a Moisés las siguientes instrucciones. Escribe esto en un rollo para que sea un recuerdo perpetuo y léelo en voz alta a Josué. Yo borraré por completo la memoria de Amalec por debajo del cielo. Entonces Moisés edificó un altar en ese lugar y lo llamó Yahvé Nisi, que significa el Señor es mi estandarte o mi bandera. ¿Por qué Moisés se le ocurrió ponerle ese apelativo a Dios? Si ustedes revisan en el Antiguo Testamento, a Jehová se le conoce de muchas formas diferentes. Aquí es Nisi, otro es Rafá, otro es Elohim, otro es... No son nombres de Dios, son apelativos de Dios. Apelativo es una forma de dirigirse a alguien dependiendo de una característica. Alguno le puede decir a esto apodo. Yo en el colegio era el flaco, dejé de serlo, como pueden ver. Hay otro que decían el orejón. Los apelativos son la forma como usted le dice a alguien dependiendo de alguna característica de ese alguien. Entonces, ustedes pueden encontrar un montón de apelativos de Dios en el Antiguo Testamento, porque es la forma como es percibido Dios en ese momento, y por eso le ponen ese apelativo. Vamos a ver, si yo hiciera aquí un experimento, digo, bueno,
Dígame cada uno de ustedes y que no se repita alguna característica de Dios. ¿Cómo ha actuado en su vida? Bueno, sanador, proveedor, protector, omnipresente, omnipotente. Y son apelativos de Dios. ¿Por qué Moisés le pone Nisi? El Señor es mi estandarte o mi bandera. ¿Qué tiene que ver? Bueno, el mejor ejemplo moderno nos lo da la reina Isabel ya muerta. Isabel II. La reina Isabel II tenía 3 residencias oficiales: el Palacio de Buckingham, el Palacio de Windsor y un palacio en Holyrood. Son 3, digamos, residencias oficiales de la reina de Inglaterra en aquel tiempo, la reina Isabel II. Y además tenía 2 casas de campo, ¿sí? Como pues si le faltara una, ¿va? ¿Cómo sabía usted en cuál de las casas estaba la reina? Por la bandera. Cuando la bandera de la reina estaba en la parte más alta del mástil, significaba que la reina estaba ahí. Sigue en España, sigue siendo lo mismo. Hace poquito, hace algunos años estuve en España y fuimos a Sevilla, y hay una casa donde el rey pasa en Sevilla ahí, cerca de la catedral, y nos dijo el guía, bueno, el rey no está aquí. Le digo, ¿cómo sabe? Me dice, porque no está la bandera. Está en Madrid, y ahí estaba la bandera del rey. ¿Qué significa eso? Cuando la bandera está en medio del pueblo es porque Dios está ahí. Por eso es que Moisés le pone Jehová Nisi, es mi bandera. Que el pueblo de Israel sepa que teniendo esa bandera en alto, Dios está con ellos. Por eso en ese lugar, después de esa batalla, Moisés le pone el apelativo de Nisi a Jehová. No importa cuán difíciles sean las batallas que usted tenga que enfrentar. No importa cuáles son sus circunstancias. Si usted ha levantado la bandera de Dios en su vida, Dios no lo va a abandonar. Dios hace morada en usted, independientemente de cuál sea su circunstancia, independientemente de cuál sea su batalla. Levante la bandera de Dios en su vida y eso significa que Dios está con usted y no lo va a dejar. Eso es una promesa de Jesús. Es que eso es una promesa que hace Jesús en Mateo 28:20. Pasemos a la siguiente. Esto es Jesús cuando ya está por ascender al cielo, después de su resurrección, cuando le da las últimas instrucciones a sus discípulos. Y les dice, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Cuando usted tenga que enfrentar una batalla, 4 cosas. Confíe en Dios, no tenga miedo, alábelo cuando vaya a pelear, pero peléelas con la guía del Señor. Pero lo más importante, nunca baje de su asta la bandera de Dios en su vida. Porque eso significa que Dios está con usted y lo llevará a la victoria tal como lo ha prometido Jesús. Amén. Preguntas, comentarios.